Saludos y bienvenidos a WKQ a tu lado. Soy Samari Castrodal. WKQ es un programa de esperanza donde nos gozamos en compartir historias con propósito que inspiren y motiven a vivir en bienestar. Nunca antes habíamos contado con tantas herramientas para comunicarnos. Paradójicamente, cada vez nos cuesta más conversar. Abundan los mensajes, pero escasean las conversaciones que nos invitan a pensar, a escuchar y a comprendernos mejor. Esta noche vamos a detenernos precisamente ahí, en el poder de la comunicación, del liderazgo auténtico y de las relaciones que transforman. Y para ello me acompaña una mujer que ha dedicado su vida profesional a ayudar a otros a comunicar con intención y a liderar con confianza. Bienvenida, Wanda Hernández Oramas. Gracias, un placer estar aquí, de verdad que sí. Y nos los hemos disfrutado desde que estábamos en el vestíbulo de la estación. Ya hemos hecho un programa antes de empezar. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Hay que tomar nota para luego compartirlo aquí. Wanda es relacionista pública licenciada, coach profesional y fundadora de Mujer Real, entre otras muchas cosas de las que vamos a conversar esta noche, porque hablaremos sobre su trayectoria profesional y la filosofía de vida que sostiene esa trayectoria. Yo quisiera dividirlo como por etapas, porque a nosotros nos encanta conversar, nos conocemos hace muchos años, así que hay mucha información. Y yo quisiera ir a la base, los primeros sueños. Cuando eras joven soñabas con ser modelo, chef, arquitecta, diseñadora de interiores. ¿Qué tenían en común todos esos sueños? Mira, todos esos sueños, ya eso sería cuando eras joven, que falta decir, Cuando cuenta era la leyenda. adolescente. Cuenta la leyenda. Pues, mira, yo creo que el denominador común de todas esas cosas que a mí me gustaba, sin saberlo, era la comunicación. Sin saberlo la comunicación, porque la arquitectura comunica lo que el cliente desea a nivel de diseños, edificaciones, que se trabajan, la comida también comunica un mensaje, la composición de los colores, las armonías que se llevan. Lo del modelaje pues siempre fue una cosa que me gustó muchísimo y sí fui modelo de Fontecha Models, una etapa, ¿verdad?, que pasó así fugaz, porque mi papá me dijo Wanda y Beliz, y tú sabes que cuando los padres te llaman por los dos nombres, no necesariamente es un regaño, pero es una invitación a pensar. Y me dijo, lo que paga esto en este momento no va a ser lo que te va a dar de comer para tu vida. Y ya a los 17 años yo entré a la universidad, pero que antes en la escuela pues quería estudiar, diseño de decoración de interiores, que era la otra, pues también comunica muchísimo porque estilos de vida, estilos de personalidades, pero ¿qué pasa? Que en aquel momento eso se daba como bachillerato solo en San Germán, en la Universidad Interamericana de San Germán. Yo vivo en Guaynabo, señores, o sea que de Guaynabo a San Germán, en aquel tiempo, pues, papi y mami no estaban convencidos del todo. La carrera de chef no era como ahora, que tú tienes bachilleratos en estudios, ¿verdad?, de cocina, en universidades, tanto en Ana G. Méndez como la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Y eso se quedó ahí, hasta que llegó un orientador un día a la escuela de este mismo pueblo de Guaynabo, donde está la estación, la escuela Margarita Janer Palacios, de donde yo me gradué, y este orientador nos habló del maravilloso mundo de las comunicaciones, y para mí eso fue un gran descubrimiento. Y dije, yo quiero estudiar comunicaciones, yo quiero estudiar comunicaciones, pero la rama de las comunicaciones, que estábamos hablando de comunicaciones 360, con la que yo empecé y de la que yo me gradué, fue de publicidad. Un bachillerato en arte con concentración en publicidad. Y ahí fue donde todo comenzó. Pero me gusta mucho cómo nos vas llevando y esa línea que definitivamente tiene las comunicaciones de principio a fin, que es un arte maravilloso y que es una base, ¿verdad? Me gusta llamarlo así porque realmente es un cimiento que te funciona para todas las áreas. Y hace años, cuando eras una niña, fuiste periodista ancla en el Canal 13, Teleoro, Canal 13,
que una amiga mutua, Maribel Cordero, a quien le enviamos Saludos, saludos, Maribel. me envió una foto Desempolvado todo. que no las puedo enseñar ahora porque están en el teléfono que está transmitiendo. Dios mío. Estamos olvidé decirlo, estamos en directo también a través de la página de Isamari Castrodat en Facebook y que eventualmente pues también compartirá Wanda. Pero estuviste en Teleoro allí como periodista ancla en unos tiempos bien distintos que luego vamos a profundizar. Sí, Después sí, también sí. en Canal 6. ¿Qué recuerdas de esas experiencias? Pues mira, yo recuerdo de esas experiencias que cuando hablamos del propósito, cuando tú descubres para qué tú estás hecha y qué es lo más que te gusta, tengo que decir, ¿cómo la gente podrá decir? De publicidad a periodista, ¿cómo fue ese puente? Pues miren, fue como esta causalidad o casualidad de la vida, porque entonces cuando estudiaba yo en el Sagrado Corazón, porque me fui a la mejor universidad de comunicaciones, ¿verdad? Siempre está el chiste porque tengo grandes amigos de otras universidades. Bueno, muy yo soy de buenas. Copu, así que Copu, compartimos el orgullo. ¿verdad? De la universidad. Empieza lo que se llama Telesagrado, ese proyecto que era de aprendizaje haciendo. Y mi querida amiga, compañera ya fallecida, hermana, porque teníamos el mismo apellido, Keila Hernández, de Mayagüez, igual que mi mamá, me dijo, nos encontramos en el patio del Barat de la universidad y yo le dije, ay Keila, yo solicité para Telesagrado y solicité para el área de publicidad. Y ella me miró y me dijo, ¿publicidad? No. Tú vas a solicitar para noticias, tú vas a ser ancla de noticias. Y el que conoció a Keila sabe que ella enfocada, cuando ella decía que alguien había nacido para algo, pues despertó en ti esa curiosidad, porque yo siempre digo, tú no te mueves solo porque te digan, tiene que haber algo interno en ti que te haga mover. Y yo dije, bueno, pues está muy bien. Así es que entonces yo... me acuerdo que todo el mundo iba en ese momento a la universidad, miren su ropita, sus maoncitos, su camisita, pero ese día yo busqué una ropa mucho mejor o más elegante y me la llevo. Y me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse, me dice, Wanda, ¿y esa otra ropa? No, nada, mami, que yo voy a la universidad. Yo estoy en la asociación de la American Advertising Federation, pero yo voy a hacer una audición para el canal a ver si me escogen entre las parejas de ancla que va a tener la universidad, pero tranquila que yo creo que eso yo no lo voy a pasar, ¿ok? Y yo me fui así, pero hice mi audición, imagínate, estaba de bien, que todavía Luis de bien, que estuvo hasta hace poco en el Canal 4, Pedro Servigón, y otras personas que estaban ahí y me audicionan y ahí yo conozco a Joe Bruno, que me enseñó, o sea, un hombre con una voz, con una impostación de voz, con una dicción perfecta, y audicioné con él y me hicieron unas pruebas. Yo nunca había leído un teleprompter, yo leí el teleprompter, me mandaron a improvisar para una entrevista. Tiene 54321, imagínate, Jacobo Morales, Linda Sara, todo, entrevista, todo. O sea que había que tener un bagaje de tú por lo menos estar expuesto a algo, porque yo era una persona joven también, no era que tuviera todo este equipaje que ya uno tiene con todas las cosas. Y nada, terminó la universidad, me graduó. De más está decirle que me escogieron con una de esas parejas de anclas con Joe Bruno, pero además era reportera calle y cubría los desfiles de moda que me daban por donde yo quería, por lo que me gustaba. Y yo iba a los desfiles de Nono Maldonado, entrevisté a Olga Tañón. Mira. Fue una de mis primeras entrevistas que yo me acuerdo que me di una caída en la Universidad Isamari, que yo me raspé todo un muslo, pero esa entrevista estuvo ahí. Me acuerdo que yo me hice una pregunta fuerte a Olga Tañón y le dije, ¿por qué te dicen la mujer de fuego? Eso fue nada. Me graduó de la universidad y como las oportunidades no siempre están ahí, pues me acuerdo que una amiga me dijo, mira, yo trabajo en la agencia de publicidad West Indies and Gray y están buscando un part-time para cuentas a pagar, sí señores, account payables. Y en ese momento uno cualquier cosa. Entonces mi mamá me dijo, bueno, pues Wanda, pues empieza por ahí. Y claro, señores, la publicidad te prepara con clases de economía,
finanza, contabilidad y estadística. O sea, no piensen que esto es así de tan fácil, ¿no? Porque vas a manejar presupuesto y vas a gestionar recursos y tiempo de un cliente. Entonces me voy allá y ellos manejaban en aquel momento la cuenta de una cerveza, no sé si se puede mencionar aquí. Si todavía existe, pues quizás Si no. todavía existe, pues no la vamos a mencionar, una que estaba por los Rocky Mountains, por allá. Y cada vez que hacían ese club, yo estaba cerca de promociones. Y yo era, lo tengo que decir, era miserable, señores, haciendo esas entradas de cuentas a pagar. Y yo todos los días, ay, Dios mío, algo para mí, algo para mí. Tú sabías que ese no era tu destino. Yo sabía final. que eso no era mi destino final. Y un día mi mamá me llama y me dice, Wanda Ibeliz, tienes 2 audiciones. Te llamaron, te dejaron un mensaje aquí para el canal 13 y para el canal 6. Y ahí Y mira, cuando todo cambia. hago una interrupción breve, porque esa era la época en que no había celulares. No había celular. Y había más paciencia, lo que decíamos Bueno, al principio. Tenía La celular, comunicación era- tenía celular, porque ya yo tenía celular en la universidad. Pero señores, eso era, a los minutos era como mi mamá me decía, claro. te compré este celular para saber cómo estás, porque tomaba una clase de fotografía que salía de noche, tarde, y era, hola, sí, bien, adiós, Era un bye. elemento de seguridad. Sí, Pero dependíamos de la sí, pero llamada. al eran hogar. más los teléfonos de tierra, de línea Exactamente. regular. Y entonces ¿Y ahí qué hiciste? todo cambió. Pues, ¿qué hice? Me fui rauda, veloz, cual saeta, a mis audiciones. Y me tomaron en el Canal 13 como reportera y estaba en un mundo que yo de verdad que desconocía porque no lo había vivido. Y por causalidades de la vida terminó como ancla de noticias, porque yo era reportera, pues, en la calle. Ahí estaba Raúl Camilo, Lizeth Santiago en los deportes. Ay, qué bien. Dios mío, y todos estos técnicos que algunos están todavía, otros son directores, y aprendí muchísimo esa parte de leer los libretos, redactar las noticias, los intros. No es como la gente piensa que es todo tan fácil. En aquel momento no habían tampoco tantos intercambios y tu presencia también tenía que verse bien. Me acuerdo que mi madrina, que en paz descanse, me dijo, tú puedes buscar mis blazers y algunas cosas que tú quieras utilizar. Y fue muy interesante y me tocaba cubrir la ruta del Capitolio. Qué fuerte. Tiempos intensos. Tiempos intensos de política. Y yo decía, Dios mío, aquí yo en el hemiciclo, cuando llegaba Teletipo, o sea, las noticias y las arrancaban así, te decía, te toca esto. Esa mesa de información era como un poquito más rústica, pero uno aprendió muchísimo. Yo digo que eso es una gran escuela que yo me llevo. Y entonces, cuando termina mi parte en Teleoro, porque fue un proyecto que cerró. Exacto. Nosotros cerramos y dijimos hasta mañana, y el hasta mañana era hasta siempre, siempre. cuando te pueda ver. Que eso es parte de las cosas fuertes de la Exactamente. profesión también, ¿verdad? Digo, y en este momento de todas, porque el mundo ha sido muy cambiante, pero también uno tiene que estar preparado para eso. Claro. Y tú tenías muchas capacidades que yo creo que te daban la tranquilidad de poder hacerlo, de y era una visión. Entonces de ahí me voy a trabajar como, Dios mío, esto yo no lo menciono tanto esta etapa, pero te la voy a decir, no vamos a mencionar, pero yo me voy a trabajar como directora de comunicaciones en el Senado de Puerto Rico con un senador que no vamos a mencionar, y trabajo un gran tiempo ahí, donde veo las comunicaciones también desde otra perspectiva. ¿Cuán diferente era ese proceso? Bueno, aquí entonces era esa comunicación de atender a la gente que venía a buscar la información, darle los planteamientos, el comunicado, más información, empezar desde ese momento a preparar a tu cliente principal, que era el senador, ver cómo corría una oficina del Senado, ver cómo se trabajaba la oficina de comunicaciones del Senado. Entonces era también como un sueño de tú caminar por unas áreas que tú no pensabas. Entonces pasa el tiempo y yo quería realmente seguir formándome en otras áreas y que no me encasillaran en un color político. Porque yo creo que el miedo que había
o sea, que yo tenía como profesional es uno muy importante en el que tú tienes que proteger y es confianza y credibilidad. Eso siempre yo lo he traído desde todas mis experiencias, ¿no? Y no importa, y no es que tú no seas fiel a lo que tú crees, es que tienes que mantenerte en un proceso porque el que trabaja comunicaciones ve a las personas como un cliente y tú tienes que aprender a trabajar todo tipo de personas afiliados a todos los colores del rainbow, como uno dice, del arco iris, y empezar a trabajar. Entonces, pues fue una pausa corta. Yo creo que yo trabajé ahí como 2 años, y de ahí, cuando salían muchos anuncios clasificados en el periódico, me acuerdo un día que me pongo a mirar así y sale un anuncio pequeñito en el periódico que decían: buscamos a una persona que coordine eventos, dispuesta a trabajar 20 horas a la semana. Y yo, ¿qué tenía de la coordinación de eventos? Bueno, pues tenía que yo presidí la American Advertising Federation de la universidad, que me encargaba de coordinar toda la semana de comunicaciones, y ahí hacía los intercambios, los auspicios. Mi santo padre, que en paz descanse, iba a buscar todo lo que yo pedía. Yo pedía chicle, yo pedía bebidas, perfume, bueno, de todo. El apoyo de la familia. El apoyo de la familia. Y entonces yo dije, bueno, pues yo tengo eso, voy a pedir. Y bueno, y envío mi resumen por correo regular con un sellito, gracias y buenas tardes. Voy, lo eché así, lo lancé en el buzón y me llaman para una entrevista, y era la farmacéutica Schering-Plough del Caribe, en Toa Baja. Y ahí fue otro mundo, un espectro al mundo corporativo. Y era la época de gloria de la farmacéutica. Era la también. época de gloria de la farmacéutica, y tuve muchos años trabajando ahí, o sea, autocorporativo, tarjetas, una experiencia en marketing, en publicidad y en los eventos, porque los eventos, ¿verdad?, forman parte de estos departamentos, porque el evento es la estrategia para maximizar oportunidades, si es el lanzamiento de un producto que se hacían, o sea, y ahí me afilio a una asociación internacional que se llama Meeting Professional International, que agrupa todo lo que tiene que ver ese mercado que va relacionado también al turismo, y que sale obviamente del área de administración de empresas, que no es tan liviano como decir coordino un evento. Simple, ¿no? Los eventos, y ahí tuve la oportunidad de endosar libros para Judy Allen, y la relación con los libros, la historia, o sea que de verdad fue muy, muy interesante el poder recorrer todas esas áreas, porque el resultado de todo ese tiempo resume o es parte de la historia de quién soy yo en mi presente. Y además que las comunicaciones es como una sombrilla bien amplia, pero cada área requiere una especialización. Tampoco es tan fácil como que estudié comunicaciones, sí hay un área, como mencionas, de publicidad, de planificación, de periodismo, y el periodismo tiene también subáreas, así que sí, es periodismo televisivo, escrito, edición, fotoperiodismo, así que es muy amplio, muy complejo, pero una vez se domina, que es el caso tuyo, y que dominabas diferentes áreas, te permitía una amplitud de posibilidades. Claro que sí. Y eso obviamente pues te dio una comparable. En esos sectores que trabajaste, porque ya como profesional has trabajado en la industria farmacéutica, gobierno, que ya nos mencionaste, educación superior y otras áreas, ¿qué aprendizajes se repiten no importa cuál sea el escenario? ¿Qué aprendizajes se repiten no importa cuál sea el escenario? Y que la comunicación sigue siendo la habilidad de todos los tiempos que debes seguir mejorando. Yo, después de salir del área farmacéutica e independiente por muchos años, yo regreso al área de las farmacéuticas, pero al área de manufactura. Fuera del área metropolitana, a Barceloneta, y encontrarme ahí, trabajar comunicaciones corporativas, la comunicación
que llaman en el inglés de las farmacéuticas employee engagement. El mantener a la gente conectado, no voy a decir motivado, porque la motivación desaparece y tú tienes que estar todos los días. Es conectado al propósito, conectada a la vena de los fundamentos del principio que tiene cada una de las farmacéuticas, que tienen unos valores y tú los tienes que aprender. Y no solamente aprender, sino vivir. Y eso fue un gran aprendizaje de comunicaciones, porque todo, aparte de medir por resultados, se mide cómo lo vives. Por ejemplo, la parte de los empleados, si tú ves, estaba la parte de dar la parte de rewards and recognition, la parte de reconocimiento. Exacto. Si yo veía que Isamari estábamos haciendo un trabajo en conjunto, pues había un plan como de reward para tú entrar a una página y decir, yo le voy a dar este premio a Isamari de $20 porque cumplió la misión que dice tal y el propósito que dice tal y se vio. Así es que tú acumulabas en el año. Tenías, ¿verdad?, con diferentes tiendas, participantes, y podías tener desde gift card de tiendas por departamento, y eso era algo que motivaba a las personas a continuar haciéndolo. El compliance de no poder hablar por el celular, porque eran tareas y concentraciones. Así es que de todo lo que se repite ahí, siempre las comunicaciones fueron base. Simultáneamente, cuando estaba atendiendo a clientes, a gerentes generales o a personas de marketing, el reto era que las personas querían comunicar un mensaje, pero no sabían cómo hacerlo. O no sabían cómo las personas iban a tomar una decisión. Y esa habilidad de acompañar, ya yo venía como desarrollándola. Eso fue en fase. Analizando la conversación de hoy, sigo pensando que el producto de lo que soy yo ahora ya era un producto que yo venía trabajándolo sin darse cuenta, porque uno no sabía lo que eran esos nombres, pero vividos. Y comunicación no solamente gestual, no solamente diseñada, sino con barreras idiomáticas, porque la plana mayor de la farmacéutica era de Irlanda y de Chicago. O sea que no entendían totalmente cómo era la cultura puertorriqueña. Eso siempre ha sido un reto. Eso ha sido un gran reto y siempre pues uno estuvo ahí, también estaba el área de recursos humanos trabajando, pero son áreas que uno interviene poco a poco. Claro, tengo que decir que hace 10, 11 años el peritaje que uno va adquiriendo, ahora tenemos otras herramientas y otros conocimientos, pero a mí me encantó. Es interesante porque te vas moviendo y me gusta algo que dices, el fruto de todo lo que estuviste cultivando. Estuviste, y sin darte cuenta, porque no era que tú estabas programada, voy a aprender esto ahora. No, tú ibas incorporando, ibas aprendiendo. Y al final decías, mira, esto es el resultado, y parecía quizás fácil. Pero no era que ya tú venías lista para eso, es que ya tú habías estado cosechando. Antes las empresas hablaban más de imagen y ahora se habla más de reputación y de confianza. ¿Por qué el cambio? Bueno, tú sabes que dentro de lo que es la imagen es un tema que me gusta, y te comenté que estoy haciendo una serie de escritos para el área de LinkedIn. Y eso fue la conversación en el vestíbulo. En el vestíbulo. Pero le contamos al público para que también te busquen. Para que puedan buscar. Y eso es uno de los artículos que hablo de que, y lo sustento con las bases de que la imagen, según el padre de las relaciones públicas, que desde el momento que escribió, dijo que la imagen es algo que no existe. Con lo que nosotros trabajamos a nivel de relaciones públicas es con el manejo de percepciones y de conducta. Y eso es muy importante porque las personas se limitaron solamente a decir que una imagen es cómo lucimos, lo que nos ponemos, ahora pues toda la parte del branding y tu marca y tu trademark y todas esas cosas que están muy bien, y podríamos dar también una clase de marketing más adelante, pero en el tema de por qué ya no es tan importante la imagen
y porque es más importante la reputación y la confianza, te tengo que decir que el puente entre la comunicación, entre la confianza y la reputación es la comunicación. Y eso es algo que las personas pierden de percepción. La confianza es la puerta que te hace decir, abrí y me quedé. Y la reputación se trabaja con todo lo que tú tienes para construir resultados donde la gente valida confianza y donde la gente puede decir algo positivo de ti al final del día. O algo que sea concluyente y no excluyente. Eso es fundamental. El contexto y la coherencia de toda esa construcción es lo que lleva a construir bien la base del puente de la confianza, lo comunicas, que es lo que sostiene en el medio, y la reputación es tu resultado. Y nosotros somos guardianes de eso. Eso no puede haber ruido ahí. La persona tiene que estar no meridianamente clara. Transmitirlo correctamente. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por eso no es tan liviano cuando se habla por ahí de qué hace una persona de comunicaciones o qué hace un relacionista público. No es fiesta, no es cóctel. Me encanta que lo hayas aclarado porque sabemos que es una controversia que lleva muchos años y que a veces livianamente se malinterpreta el término, la profesión, y a veces cometemos en la sociedad muchos errores, no solo con esta, sino con otras profesiones también. Las comunicaciones son la base para todo en la vida, y no es porque sea, ¿verdad?, nuestra profesión, es que de verdad unifican en todas las áreas, en todas las profesiones, en todos los grupos, pero además porque este es un programa para inspirar y motivar, y las historias que me estás contando, tu trayectoria, las experiencias, son cosas con las que cualquier persona que nos escucha se puede relacionar, aunque sea en otra área. Pero la experiencia, el sentimiento es el mismo. Así que me gustaría continuar la conversación. Ya sé que el tiempo se nos va rápido, así que voy a acelerar un poquito. ¿Qué te lleva al mundo del coaching ejecutivo y cómo se complementan todas esas áreas con lo que ya has venido cultivando y trabajando en los años anteriores? Mira, cuando yo empiezo a enamorarme de esto que se llama coaching y de liderazgo, estoy al igual que cuando comencemos el real, que hablamos de eso después más adelante, estoy haciendo una transición laboral porque ya no tengo ese otro trabajo de la farmacéutica. No, perdóname, no la farmacéutica. No tengo el trabajo donde era estratega de comunicaciones, ¿verdad? A nivel gubernamental, y decido tomarme este tiempo para añadir mayor valor, y quería estudiar un poco del liderazgo y toda esa parte, porque pues yo tengo una maestría en negocios, y para mí eso era fundamental, poder abrir un espectro donde el área de administración podía crecer, podía ver la parte de administración, y me voy a estudiar y me hago, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver la certificación, miembro certificado de John C. Maxwell, como coach, capacitador y speaker. Y hago siempre una salvedad. Te dan todas las bases y todas las horas y tú vas, pero te queda tu práctica personal, donde tú tienes que seguir trabajando y puliendo eso, y todo el mundo viene de diferentes áreas de preparación. Cuando yo termino ese tiempo con Maxwell, sentí que me apasionaba mucho la parte del coaching, pero decía, ¿estaré lista para esto? Entonces acompaño a mi hermana a una certificación que ella iba a hacer, y ahí conecto con Brenda Irizarry de el ICTR, del International Coaching de Puerto Rico, que es su agencia, y tengo una llamada con ella y me dice, Wanda, yo te he seguido en las redes, te veo, te he evaluado, y yo soy bien picky para decir que una persona puede estar lista para pasar, y yo te puedo decir que ya tú eres coach. Pero si tú entras a estudiar coaching con el rigor del International Coaching Federation
y con las 8 competencias que rigen el coaching y con todo lo que tiene que ver ese organismo para estudiarlo y para hablar de los procesos éticos, yo te voy a decir que entonces tú estarías formada, o sea, a un nivel completo, porque cuando vayas a destacar en un lugar, tienes la metodología que enseña Maxwell en esa área de coaching, que tengo que decir que todos los coaches a nivel de formadores, todos son miembros del ISF o todos tienen la licencia de, ¿verdad? De MCC o Master Coaching, tanto los de Estados Unidos, que tenemos acceso, como los de Latinoamérica. Hablando de confianza y reputación. Exactamente. Entonces así me voy un año más a estudiar coaching. Y me graduó mi hermana y yo, mi hermana partner en este proceso, y nos hacemos coaches profesionales certificadas con 3 especialidades, que es el área de negocios, el área de educación, el área de bienestar y salud, y se me escapa alguna otra que no me acuerdo. Y fue una experiencia que vi ahí que va añadiéndose a mis superpoderes el arte de escuchar, el arte de acompañar. El que viene como nosotros del mundo del periodismo sabe, como diría nuestro querido Ismael Cala, que el arte del buen hablar es saber escuchar. Pero en este caso es una escucha diferente, más profunda, con una pausa integral larga. Otra de las cosas que se aprende aún más en este proceso es la humildad de saber que ese espacio no es tuyo, sino es de tu cliente, donde tú vas a hablar menos y vas a escuchar más. Va a ser una conversación que a lo mejor tú hablas de un 10 a un 15 y el resto es tu cliente. Que vas a trabajar desde el no saber y que tienes que estudiar tanto. Nosotras terminamos ese coaching, mi hermana y yo, lo que llaman ellos un nivel 2 con más de 500 horas de formación en coaching prácticas, no estudiadas, con clientes, para seguir en estos momentos haciendo coaching para tener nuestra credencial de PCC. Y esto es como las tesis de la universidad, se graban, se transcriben ad verbatim. Wow. Y me supervisaba un coach MCC. Mi coach estaba en Brasil y pertenecía a la ISF. Y tú tenías esas secciones ya evaluadas en un programa de verdad muy profundo que valida tus competencias. Y eso es muy importante. ¿Y en qué me ayuda esto? Que cuando trabajo con clientes, sea de coaching o no, tengo una capacidad de análisis mayor. Exacto. En esto y verlo. Y después, entonces, me fui a hacer una especialidad con el mismo instituto en lo que es el coaching para grupos, que es otra especialidad. Y después, entonces, estoy en Light University, que es una Light University, aunque no es un organismo avalado por la International Coaching Federation, pero pertenece a la Asociación de Consejeros Cristianos de Estados Unidos, la ACC. Entonces ahí trabajo lo que es el Flourishing Coaching, que viene combinado esa clases en conjunto con Harvard, donde habla el estado del florecimiento del ser humano y cómo tú puedes ayudar a tocar todos esos puntos para acompañar a ese cliente a que pueda, no quiero decir resurgir porque nadie está hundido, sino a entender, interpretar todos los puntos de su vida que pueden crecer destacar. Y que puedan destacar. Está entonces el área del coaching de trauma, está la otra área de especialidad que tiene que ver con la parte de salud mental.
para uno tener todos los espectros, porque vuelvo y te digo, no sabes a quién tú vas a tener de cliente. Claro. Y tengo que aprovechar estos micrófonos para decir lo que siempre digo. Coaching no es decirle a la gente lo que va a hacer. Coaching no es comparar lo que soy yo ahora con lo que tú eres y decir tengo menos, tengo más. El coaching no te va a hacer millonario ni vas a ayudar a otros a enseñar a ser millonario. Tú empiezas a trabajar con las metas que propone el cliente, con la meta de la sesión y con la meta del proceso. Y él va a definir, hay contratos de coaching, no todo el mundo puede ser coachable. También es un proceso confidencial, con firma, donde único tú puedes romper confidencialidad es que veas que hay un caso de peligro, que la vida de la persona esté en peligro. Tú no puedes estar andando diciendo, ay, hoy terminé de hacerle un coaching y Samari. Si el cliente lo quiere decir, perfecto. Sí. Pero eso es una parte ética donde tú no sabes, las personas que estamos como yo en ese proceso de sus horas para credenciales, qué parte pueda invalidar tu proceso. Porque tienes que someter, tomar un examen y someter sesiones de coaching también. Y tienes que tener un coach mentor. Así que es algo muy serio. Yo me he tomado en serio la carrera de las comunicaciones, de cada una de las cosas que añado, porque ahí está en juego la confianza, la congruencia de lo que tú haces y de lo que tú dices. Y eso es muy importante. Son unos procesos muy rigurosos, como dices, muy éticos, y que también hemos visto que han cambiado en el mundo corporativo de hoy, en la manera en que se ejerce el liderato, y que también se han identificado áreas de oportunidad, de crecimiento, de fortalecimiento, y como también la economía ha cambiado tanto, el mundo de las empresas ha cambiado tanto, son valores añadidos para poder resurgir, ¿verdad? Yéndome en el tono que estabas conversando. Me gustaría puntualizar en algunas áreas que a veces no parece que parecen conceptos abstractos o que no parece que tengan que ver, y sí, por ejemplo, la inteligencia emocional. ¿Cómo se manifiesta realmente en el liderazgo del día a día y por qué puede marcar la diferencia una persona que domine la inteligencia emocional en su liderato? Yo te diría que una de las cosas cuando tú trabajas con un cliente, las primeras intervenciones o reuniones que tú estás trabajando, ahí es donde tú vas a medir cómo ese cliente tiene como debido todas sus inteligencias alineadas. Cuáles son los puntos que le causan tensión, que le causan ese cambio de voz, ese tono, esa intención, algunas veces coraje que está puesto lo ahí. Vulneran. Y lo ponen vulnerable hacia otras personas. Y el primer punto es que la persona se deje ayudar, ¿verdad? Porque sin eso nosotros no podemos trabajar. Hay muchas personas que pueden ser inteligentes académicamente y ahí es donde viene el gran problema. La parte emocional juega un papel enorme en tu poder balancear ese estado. Y yo he estado en lugares y en salas de juntas donde yo veo a líderes que no pueden manejar su coraje. Y esa ira se ponen rojos como un tomate, se tiran para atrás, miran los ojos, yo le digo, le da el ataque ese de epilepsia. O hay personas que simple y sencillamente pierden el control y gritan desmedidamente. Porque las cosas se fueron fuera de control. Eso también me recuerda mucho lo que le llamamos la vieja escuela. Antes la manera de liderar era alzando la voz, se imponía respeto con miedo, que es una contradicción. Y entonces uno de los contrastes era precisamente la autoridad, la jerarquía, el control, a veces por inseguridad o porque no se dominaban precisamente esos aspectos, Pero te tengo esas noticias. inteligencias.
Decimos antes porque lo tenemos como referencia, porque lo veíamos, pero te tengo que decir que en el presente Todavía. eso no ha cambiado. Ay, qué fuerte. Y eso lleva mucho con la parte de cuando la gente no entiende lo que es el verdadero liderazgo. El liderazgo es servicio. Yo me acuerdo que este presidente o expresidente de AT&T, de apellido Greenleaf, escribió un gran ensayo sobre el liderazgo siervo. Y era cuando tú servías y descubrías ese servicio. Y esto no fue en el 1970 que eso se escribió. Si vamos más para atrás a nuestro filósofo, a Sócrates y todo esto que hablaban, Aristóteles, que hablaban sobre el liderazgo, y era servicio. Entonces ahora la gente se quiere servir, quiere imponer voluntades, y ahí es donde viene el choque. Cuando no es el título, es el ejemplo, es cómo la gente te sigue. Por eso es que tenemos un grupo de líderes que están solos. Y ese no es el gran ejemplo del liderazgo, porque tú lideras, por ejemplo. ¿Quién te va a seguir si el ejemplo que tú ves no funciona? Y la gente no se hace esta pregunta: ¿para qué estoy yo aquí? La mayoría de los líderes en ocasiones de este nivel C, que están solos allá arriba en esa cúpula, están viendo informes todo el tiempo, métricas, y te voy a medir por esto y te voy a medir por lo otro. No relacionan esas destrezas de interacción con sus equipos, pues porque ellos están allá en su zona líder y no descubrieron que no va a haber una interacción cuando la cultura que ellos mismos están dejando en su organización es: se encierra el jefe allá, yo me encierro acá, lo que yo llamo la cultura del capitán encierro. Me encerré, no hablé, me separé. Entonces, esas son las observaciones, esas son las intervenciones que hay que hacer, esos son los procesos de evaluación en los que tú entras a trabajar en las empresas. Y eso es parte de la estrategia con la que tienes que, que te encuentras y que tienes que empezar a desmenuzar y que tienes que empezar a establecer prioridades, ¿verdad? A la hora de dar tu servicio. Hablabas de la importancia de escuchar. Y una mujer real escucha. Creas el concepto hace más de una década de mujer real. ¿Qué es una mujer real? ¿Por qué? ¿Cómo nace ese proyecto? Pues ese proyecto nace ahora el 27 de julio, va a cumplir 10 años, con sus pausas que he tenido que hacer, las muertes de mi padre, de mi madre, la muerte de mami primero, la muerte de mi papá después. La vida pasa. Y cuando este año iba a comenzar en enero, fallece mi tío. Mi tío que nosotros estábamos, ¿verdad?, a cargo de él. Pero tengo que decirte que ese proyecto nace en una parte de mi vida donde yo estaba sin empleo y no sabía, me hice la pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho: ¿para qué soy buena? Me encanta. Una pregunta que yo ahora la reformularía y dijera: Wanda Ibeliz, ¿cuál es tu propósito? Exacto. Pero en aquel que momento, muchos nos hemos hecho esa pregunta. Pero en aquel momento yo decía: bueno, ¿para qué yo soy buena? Y era mi Kigai, porque lo estaba construyendo, porque yo decía: bueno, ¿en qué yo soy buena? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? Aquellos hijos. Yo dije: yo soy buena para conversar y me gusta el café. Entonces ahí decido que voy a hacer. En aquel momento era un blog que todo el mundo había salido en Facebook, el live, que todo el mundo le tenía miedo. Y me acuerdo este gran amigo y coach también, Waldemar Serrano, que me dijo: tú sabes que el cierre de todo coach es ponle hora, fecha y lugar, ese es el cuándo lo vas a hacer. Y empezamos uno primero, y yo fui a un sitio que había café, a la librería en San Patricio, y prendí la cámara y empecé a hablar de todos los libros que yo conocía. No tenía el book club, empezaba a hablar de todos los libros que yo conocía, y le dije al muchacho del café: ¿puedes hacernos como un café?
Y aquellos minutos fueron como 10 minutos y aquello fue eterno. Y después la semana subsiguiente hice una entrevista, otra y otra y otra y otra, hasta llegar a tener en el café, entrevistar a personas como Ismael Cala, Luz María Doria, Isamari Castro da con su Estuve libro, con mi propósito que allí. de hecho tengo que decirte, Isamari, tú fuiste la última entrevista antes de que viniera el huracán María. Bueno, precisamente yo llevé allí mi libro que acababa de salir en el año 2020, tiene que haber sido en marzo probablemente, y cerraron el país. Y cerraron el país. Yo anuncié la presentación de mi libro. Después de esa entrevista. Y no se dio porque cerraron el país. Sí lo habíamos visto, pero desde ese tiempo no nos sentamos a hablar. Exactamente. Wow. Y entonces yo empecé y yo al principio, porque hubo hasta una temporada que auspició el programa, esta compañía de cafés con el loguito verde, para no decir que todo el mundo sabe. Me acuerdo, en la calle Loíza tú estabas, ¿verdad? Yo estaba allá en la calle Loíza también. Yo te saludé allí en alguna ocasión. Pero al principio no era así, al principio yo sin empleo y yo le pagaba el café a la gente. Imagínate. Y yo me sentía millonaria cada vez que yo salía de una entrevista. Y así lo ha sido y todavía la gente me pregunta, ¿cuándo regresas? Y les voy a decir que muy pronto. Yo creo que bueno. Tú sabes que cuando se hablaba del Ikigai te preguntan qué la gente necesita, y yo creo que el país necesita una comunicación de altura, conversaciones de interés, que puedan mantener a la gente informadas, educadas, entretenidas, a este nivel que nosotros podemos conversar. Me parece estupendo. Y precisamente una de las preguntas que tenía escrita para ti era, ¿qué conversación te gustaría que ocurriera con más frecuencia en nuestra sociedad? Esa conversación honesta. Yo creo que la conversación debe ser honesta, conversar debe ser rico, es en 2 vías. Exacto. Tú me hablas, yo te hablo, me escuchas, compartimos. Yo creo que tiene que ser una comunicación honesta. El mundo de la fantasía y Alicia en el País de las Maravillas está bellísimo, pero el mundo necesita también realidad. No podemos vivir fuera de una realidad, tenemos que vivir la vida con los diferentes matices. Hay edades para cada cosa. El que ya ha pasado la mitad del medio siglo está preparado, listo, combatiente, ¿verdad? Para poder seguir viendo, seguir instruyendo, seguir buscando, seguir en ese mejoramiento continuo. Por eso también Mujer Real se abre otro brazo, que es el club de lecturas. Tengo este club de lecturas ya hace 7 años, donde leemos muchísimas cosas. Estamos ahora de vacaciones, pero regresamos el sábado, sábado 30, busquen el último sábado del mes de agosto. Siempre es el último sábado del mes, y vamos a leer un libro de Carolina Carvajal que dice, ya llegaste, ¿y ahora qué? Y tiene ese pin drop en la portada, lo que nos pasa a todos, que decimos, ok, ya alcancé esto, ¿y ahora qué hago? Exactamente. ¿Cómo es esa dinámica, esas conversaciones que das? Porque es discutiendo un libro que todos leen con unas visiones diferentes, hay quienes coinciden, hay quienes yo pertenezco a 2 grupos de lectura, y me encanta la dinámica, me fascina leer el libro, pero sobre todo esa dinámica de discusión, que cada una aporta ideas, eso es parte de esas conversaciones que tenemos que tener en el país. Yo digo que este otro grupo de mis readers, de mis lectoras, que algunas de ellas deben estar por ahí escuchándome, llevamos 7 años leyendo juntas y nos hemos convertido como en esa gran familia, donde nosotros tenemos es un book club donde nosotros leemos cosas para enriquecernos. Son áreas o espirituales, o el área de metas, procesos, proyectos. Todas leemos. En nuestro formato es leer el libro en un mes. Todo el mundo trata de leerlo. Aquí no pasa nada si no leíste, no pasa nada si llegas. Tenemos café, tenemos comida. Es presencial. ¿Y dónde se reúnen? Nos reunimos en la Iglesia Bautista Cristo La Roca, en Hillside.
Y algunas veces me pongo en mi modo profesora universitaria y preparo así como una clase del libro, u otras veces hago como unos recursos especiales. Nosotros leímos este libro que se llama Un verano en Villafé, que tiene diferentes estampas, y yo las recreé para provocar una discusión entre el grupo. Y entonces todo el mundo se lleva algo de esa discusión, y hemos visto cómo todo el mundo se incorpora, evoluciona, llega. El problema es cuando yo digo, mira, no nos vamos a poder reunir, hay gente que se molesta, no, tenemos que reunirnos. Y si hay alguien que nos está escuchando y quiere ser parte del grupo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues puede ir a mis redes sociales, a Instagram, a Mujer Real PR, y me escribe ahí al inbox. Estamos terminando la página del internet, que eso es un proyecto para inscribirse. Es libre de costo, tengo que decirlo, hemos mantenido este proyecto así para que las personas puedan recibir este beneficio. Yo creo que la sociedad necesita tener proyectos que te ayuden a un crecimiento exponencial, que ayuden a mejorar tus relaciones interpersonales, y que el beneficio sea eso, que esa sea tu mayor riqueza, lectura y aprendizaje. Eso sigue moviendo los países, sigue moviendo los grupos. Recuerdo que pueden ir a Mujer Real PR. Mujer Real PR. Mujer Real PR, pero también pueden conseguir a Wanda Hernández en las redes sociales como Wanda Hernández. Como Wanda Hernández, correcto. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarte, después de haber escuchado tantas historias, tantos ejecutivos, tantas personas, ¿verdad? Tanto, ¿qué no deja de sorprenderte del ser humano? ¿Qué no deja de sorprenderme del ser humano? Que aún seguimos, vamos a decir, en turbulencia por los mismos conflictos. Tengo que coincidir contigo. Y el no saber escuchar es uno de ellos. Si la comunicación fuera una asignatura en todas las escuelas, la comunicación efectiva, ¿verdad? La comunicación desde el profesionalismo, yo creo que sería una gran aportación al país, igual que otras áreas, ¿verdad? Que habría que educar sobre inteligencia emocional y sobre otras áreas que yo creo que tenemos que empezar a insertarla en esa conversación, porque aquí he tenido distintos temas relacionados, pero entre ellos manejo de conflictos, y tuve una mediadora de conflictos, y una de las cosas que más me sorprende es que muchas de las situaciones difíciles o conflictivas se hubiesen resuelto a tiempo con una mejor comunicación. Cierto, y tú sabes que la gente da por sentado esto de las comunicaciones, pero aún seguimos en Davos 2030, tú sabes, donde la gente hace las predicciones y dicen cuáles son las proyecciones y qué es lo que en lo que la gente debe seguir invirtiendo. Aparte de AI, la comunicación sigue siendo una de las habilidades de mayor auge y que nos va a dar a nosotros para resolver muchos conflictos. Ese es el cierre. Una oportunidad para construir confianza, fortalecer relaciones y liderar desde la autenticidad. Busquen en las redes sociales Wanda Hernández o Mujer Real PR en Instagram y podemos continuar esta conversación todos los días. Ojalá que ese sea, ¿verdad?, el objetivo, el propósito y el resultado de esta conversación. Muchas gracias, Wanda. Gracias a ti por invitarme y gracias a los radio escuchas de WKQ 580. Gracias también a ustedes por su sintonía, quienes nos ven a través de las redes sociales. Y Pacheco, gracias por ese minutito extra que siempre nos das.